Bueno chicos, antes que nada, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos cambiando un poquito la metodología, creo yo que esto va a ser un poquito más práctico y más didáctico, aprovechando como si fuese una especie de cañón de proyección o diapositiva, ¿sí? Así que imaginemos que tenemos un proyector acá. Bueno, vamos a hacer un pequeño esta clase, un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, un repaso muy fluido, digamos, para poder después continuar y afianzar un poco los conocimientos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito, ¿se acuerdan que hablamos de contrato de trabajo? Hablamos de relación de trabajo, hablamos de las partes. Bueno, cuando hablamos de contrato de trabajo, sería, digamos, el contrato, digamos, o el vínculo en el cual las partes, empleador y trabajador, convienen. Por un lado, el compromiso por parte del trabajador a prestar un servicio, a realizar una tarea o a efectuar una obra, ¿sí? A cambio de un salario, una remuneración por parte del empleador, ¿sí? Que eso lo conviene entre las partes. Van a convenir un importe X por la tarea, por la obra, por el servicio prestado por parte del trabajador, ¿sí? Eso es básicamente lo que sería un contrato de trabajo. Acuérdense que este, el trabajo, en lo que sería el concepto del derecho laboral, siempre es oneroso, nunca es gratuito. ¿Existe contratos, existe trabajo gratuito? Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos hablado, por ejemplo, la ama de casa, la madre que cuida a su hijo, es un trabajo, porque acuérdense, el concepto de la palabra trabajo es todo esfuerzo físico realizado por una persona, básicamente, ¿sí? Que el esfuerzo puede ser físico, mental, ¿se entiende o no? Entonces, una ama de casa está efectuando un trabajo, pero no es tutelado por el derecho laboral. Estamos hablando del trabajo, la ama de casa de su propia familia. O sea, yo trabajo cuidando a mi hijo. No estamos hablando de la ama de casa que presta servicios en la casa de un tercero. Que quede claro eso. Porque yo puedo ser el famoso concepto que uno dice, bueno, yo soy ama de casa y cuido a mis hijos en casa. Eso es un trabajo, pero no está tutelado por el derecho laboral. Porque no hay una contraprestación en dinero. O sea, no me paga a mí eh, mi esposo, por ejemplo, supongamos que yo soy mujer, no me paga un sueldo. Yo cuido porque son mis hijos, mi deber, mi obligación y me gusta, ¿se entiende? Ahora, si yo presto servicios a favor de un tercero, cuidando a los hijos, haciendo los servicios de limpieza, mantención del inmueble y demás, ahí sí se convierte en contrato de trabajo. Hay una relación onerosa, ¿se entiende? Hay una contraprestación y hay una prestación de servicios. Por lo tanto, ahí sí está tutelado por el contrato de trabajo y ahí sí me corresponde cobrar un sueldo, ¿sí? Bien, hablamos de contrato de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquitito de relación de trabajo? Que esto es, vamos a poner más abajo. Relación de trabajo. Bueno, relación de trabajo. Acá, ¿se acuerdan que habíamos hablado del artículo 22, 23 de la ley de contrato de trabajo? Dice que Eh, relación de trabajo es cuando una persona efectivamente presta servicios a favor de otra persona a cambio de una remuneración. Eso es básicamente. Porque dice, es algo medio parecido al contrato de trabajo, pero no es igual. Porque el contrato de trabajo dice que cuando ambas partes convienen prestar un servicio, realizar una obra, efectuar una tarea a cambio de una remuneración por parte del empleador. ¿Me van siguiendo? Eso es contrato de trabajo. Se lo voy a explicar. Y relación de trabajo es cuando uno efectivamente, vamos a poner acá, esta es la diferencia. Ahí está. Esta. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno. ¿Qué significa efectivamente? Muy bien, se los voy a aclarar. Yo puedo hacer un contrato de trabajo, agarrar una hoja A4, computadora, datos del trabajador, datos del empleador, domicilio, lugar de la empresa, lugar donde se va a prestar los servicios, jornada laboral, salario, categoría,
el puesto que va a realizar el trabajador, todos los datos completos, la jornada laboral de tal hora de la entrada, tal hora de la salida, si hay horas extras, si hay bonificaciones o si hay premios, si yo le voy a dar un premio por venta, si es un vendedor. Podemos hacer un contrato perfecto de 100 hojas si quieren, ¿sí? Llamar a un escribano, hacerlo ante 100 escribanos si quieren. Perfecto, el contrato es válido, pero ¿qué pasa si el contrato dice, bueno, el día lunes el profesor se tiene que presentar en la escuela a dar clases? Listo, perfecto. Está todo convenido, sueldo, jornada de trabajo, curso, todo está convenido. Pero yo no me presento a trabajar, o sea, yo jamás voy a trabajar. Yo trabajador, el empleador no me llama por teléfono, jamás me intima que yo me vaya a prestar servicio, a que yo cumpla con el contrato como trabajador. O sea, el trabajador no se presenta a laburar y el empleador tampoco se preocupa por llamarlo. Entonces, eh, ¿hay contrato de trabajo? Sí, pero ¿hay efectivamente relación de trabajo? O sea, ¿hay prestación de servicios y hay una remuneración en dinero a cambio? No. ¿Por qué? Porque yo no me fui a trabajar, el otro nunca me intimó, tampoco me paga el sueldo, tampoco me hace juicio, ni yo le hago juicio, listo. Queda en la nada, hay un contrato firmado, pero queda nulo, o sea, queda sin efecto. Ahora, puede pasar lo contrario, que es lo que generalmente pasa, que no haya un contrato de trabajo, que me llamen, venite mañana, lunes, hoy es domingo, cuando estamos grabando, ¿sí? Al único que se le ocurre grabar a las 7 de la mañana. Pero bueno, eh, supongamos que me dicen mañana lunes, venite y empecé a trabajar a las 7 de la mañana acá en el negocio. Tanto va a ser tu sueldo, listo, arreglamos. Y yo mañana no hay contrato firmado. Y yo vengo a trabajar, llego a las 7 de la mañana, cumplo con las tareas y demás. Hay, en ese caso, lo que estoy tocando acá el tema, efectivamente relación de trabajo. Yo estoy prestando un servicio y la otra parte, a fin de mes, me tiene que pagar el sueldo. ¿Se entiende? A diferencia, pero no hay un contrato firmado, no hay un papel firmado. ¿Se entiende la diferencia? Pero para la ley, ¿qué es más importante de los dos? ¿Que haya un papel firmado o que haya relación? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante para la ley, ¿sí? Vamos a poner otro. Que efectivamente haya relación de trabajo. Bueno, parece que no me está tomando el... A ver ahora. Ahí está. ¿Se entendió o no? Entonces, ¿quedó claro la parte de relación de trabajo? Bueno, y continuamos en esta segunda parte. Vamos a ir viendo un poquitito lo que son los derechos. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco de los derechos que tienen las partes? Vamos a hablar un poco más de los derechos del trabajador. ¿Se acuerdan que hemos hablado del derecho a las vacaciones? Bueno, vamos al primer más importante, al salario, a las vacaciones. Vamos a ir viendo algunos, ¿sí? Al aguinaldo, a la salud, obra social, aportes, a un buen trato, en fin, hay varios otros más derechos. El derecho tengo a que me paguen un sueldo, derecho a que me otorguen las vacaciones por el periodo que corresponde según mi antigüedad. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de depende de la antigüedad, son los días de vacaciones. El aguinaldo, que es medio sueldo que se paga en junio y medio en diciembre, por eso siempre se habla en laboral 13 sueldos en vez de 12. Tenemos 12 meses, pero uno cobra 13 sueldos. 12 meses, porque uno cobra todos los meses, y medio sueldo en junio y medio en diciembre, que es el aguinaldo. Por eso son 13. ¿Se entiende o no? Sería así. 12 más medio más... ¿Dónde está el más? Por acá se me perdió. Acá está. Más medio. Así. Medio en junio, medio en diciembre. Hablamos del derecho a la salud. ¿A qué me refiero derecho a la salud? Digamos, no estoy refiriéndome ahora a la obra social, estoy refiriéndome a que el lugar de trabajo se acuerdan tiene que estar en condiciones de higiene, de salubridad, de seguridad. No puede ser un lugar básicamente que sea riesgoso para la salud física o mental del trabajador. No voy a explayar mucho sobre el tema porque habíamos hablado bastante sobre eso. El puesto de trabajo tiene que ser
lo más acorde, digamos, para desempeñar en forma eficaz el trabajo, ¿sí? La obra social, que de hecho te van descontando el recibo de sueldo, estamos hablando siempre del trabajador en blanco, ¿sí? En relación de dependencia. Tienen la cobertura de salud, ¿sí? Los aportes jubilatorios que te van descontando todos los meses, que son justamente para hacer tus aportes al momento de jubilarte, de tener tu jubilación mínima o no, depende el régimen que uno tenga. Y por último, el buen trato, digamos, que tiene que tener el empleador para con el trabajador, digamos, ¿sí? Que es obligatorio, no puede haber malos tratos, no puede haber violencia, no puede haber discriminación, ningún tipo de cuestión, digamos, que haga que la relación laboral se haga insostenible, por decirlo de alguna manera. Bueno, más o menos vayan tomando nota, pueden ir, lo ideal es que ustedes agarren una hojita y un papel y vayan tomando nota, ¿sí? Muy viendo cómo estamos de tiempo, venimos bien. Vamos a recordar un poquitito los principios. Estas preguntitas que les voy a hacer abajo van a ser sencillas, medio para darles un poquitito de descanso, ¿sí? Bueno, vamos a principios laborales. Acuérdense, el más importante, por lo menos para mí, indubio properario. ¿Se acuerdan que decíamos en caso de duda razonable del juez debe fallar a favor del trabajador? ¿Sí? Eso significa que en caso de duda razonable el juez debe fallar a favor del trabajador. Es el indubio properario. ¿Se recuerdan? Tengo que recordar mucho el tema, pues esto es un pequeño repaso. ¿Sí? Vamos a el siguiente principio. Vamos a borrar todo, me parece. Ahí está. Norma más favorable. ¿Se acuerdan? Entre dos normas en cuestión. ¿Se acuerdan cuando hablaba del sueldo, el derecho a cobrar los 16.800 del salario mínimo o los 33.000 del convenio colectivo? Si a mí me corresponde aplicar los 33.000 porque trabajo según el convenio. ¿Se acuerdan el caso ese? Bueno, me corresponde por ley los 33.000 y no los 16.800 del salario mínimo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque hay dos normas en cuestión. Una es la ley de contrato y por otra un convenio colectivo. Y se aplica siempre la norma más favorable. En cuestión se aplica la norma más favorable al trabajador. ¿Sí? Entre dos normas en cuestión se aplica la norma más favorable al trabajador. Vamos con otro. Irrenunciabilidad. ¿Se acuerdan? Bueno, no hay que explicar mucho esto. O sea, básicamente los derechos laborales yo no puede el empleador hacerme en el contrato renunciar a mis vacaciones, renunciar al aguinaldo, renunciar al derecho a cobrar el salario. O sea, los derechos laborales son irrenunciables, justamente porque si no es muy fácil. Yo te contrato, pero vos tenés que renunciar a todos tus derechos. ¿Cuál es el chiste? O sea, ¿para qué va a existir la ley de contrato de trabajo? Que justamente es para defender al trabajador si el empleador va a hacer lo que se le cante. Entonces, por ese motivo está este principio también que es absoluto. Después hay otro principio que es el de continuidad. No lo habíamos visto. Continuidad, estaba bien escrito, sí. ¿Qué quiere decir este principio de continuidad? Justamente la palabra de continuar. Cuando yo trabajo en relación de dependencia, me contratan, firmo, tengo recibo de sueldo, la idea es que la relación continúe hasta el momento que yo me jubile, que me muera, que renuncie, o bueno, la idea es que no me despidan, pero se entiende, la idea es de la continuidad, no es que me contratan y me pueden echar dentro de una semana, dos, o sea, la idea de la ley es que siempre se goza con la idea de la continuidad laboral. Por eso es que, por ese, entre otros motivos, más allá de los económicos, muchas veces los empleadores no quieren poner en blanco a los trabajadores. ¿Se entiende o no? Y vamos a tratar de ir viendo un poquitito más, apurando.
las partes, ¿se acuerdan? Empleador y trabajador. ¿Se acuerdan que el empleador y trabajador? El empleador, ¿quién es? El patrón. Vamos a ver. Es la persona que se compromete, se obliga a una contraprestación en dinero, o sea, paga sueldo, ¿sí? Y el trabajador efectúa obra, presta servicio o realiza tareas. Puede ser que uno preste un servicio, cartería, lo que fuere, un docente, que yo sea constructor, que efectúe obras o realizar tareas. ¿Se entiende? O sea, el trabajador a cambio de una remuneración en dinero, que es a cambio del salario o del sueldo, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Quedó clarito, empleador y trabajador. Y se acuerda que teníamos dos tipos de... Bueno, que podemos aplicarlo acá en este criterio, pero bueno, vamos a hacerlo. Tenemos dos tipos de trabajo. ¿Se acuerdan? Dependiente y autónomo o independiente, ¿sí? Venimos a pasar. ¿Qué era el trabajo dependiente y el trabajo autónomo? Trabajo dependiente cuando yo trabajo a favor de otra persona, yo soy el empleado, el otro es el trabajador, me paga el sueldo y yo hago lo que la otra persona me dice. ¿Se entiende? Tengo que cumplir expresamente las tareas. En cambio, el autónomo o independiente, ¿se acuerdan que hablaba yo del caso del médico o el abogado que tiene su consultorio afuera externo? Él cobra sus honorarios, por decirlo de alguna manera, pero no trabaja, no depende de la subordinación, no le dan instrucciones, o sea, él cobra su salario, su sueldo por el servicio que él presta, pero no recibe órdenes por parte del paciente o del cliente, o sea, no se va al cliente, quiero que me ponga una rótula, quiero que me haga una operación, no, eso lo decide el médico, ¿se entiende o no? Y lo mismo el abogado, no recibe órdenes, sino que le dicen, yo quisiera hacer un juicio, listo, perfecto. El abogado lo hace, pero no le diligencia, no le tramita el juicio del cliente, lo hace el abogado porque para eso estudió. Sin embargo, cobra el sueldo. Entonces, el caso del abogado, del médico que tiene su consultorio afuera, porque el médico puede trabajar, acuérdense, en el hospital y ahí sí hay relación de dependencia. En el caso de que no, que el médico, por ejemplo, trabaje en su consultorio particular, es trabajo autónomo o independiente, ¿sí? Y listo, chicos, nos vemos.